¿Existe la cirugía en el mundo de Lord of Mysteries? ¿Cuál es el verdadero estado de la medicina actual? ¿Por qué los Beyonders de los Nighthawks no tienen pociones que curen sus heridas y solo cuentan con vigorizantes? ¿Cuál es el verdadero objetivo del emperador Rosell? ¿Sabías que se saltaron unas cuantas escenas tras la pelea con el payaso y que hay varios personajes importantes que no aparecen en el anime? Quédate conmigo y te revelaré todo esto y mucho más. Antes de comenzar, como siempre, quiero aclarar que en el video de hoy cubriremos hasta el capítulo número 84 de la novela web. Esto significa que ya me llevo leídas unas 600 páginas de la obra, por si tenían dudas de la obscena cantidad de material que jamás será adaptado. Para empezar, Dali no participó en la misión con el artefacto sellado 2049. En su lugar, fue una mujer de secuencia 8 Gravedigger llamada Lorota, quien pueden ver en pantalla. Es una auténtica pena que no la incluyeran, porque me encanta su forma de ser. Se mantiene serena, es encantadora y suele cubrirse la boca al soltar pequeñas risas cuando señala algo que encuentra divertido. Además, le gusta el café y las mujeres de pronunciadas y pesadas delanteras con uniformes de maid, si saben a lo que me refiero. Ella fue quien encontró el punto débil de Rey Beaver transformado, no Dali. También cabe mencionar que fue Lorota quien derrotó al monstruo, enterrando su puño hasta el codo y arrancándole el libro de entre los intestinos en una escena verdaderamente badass. En ese momento el monstruo explotó en una lluvia de asquerosas y pútridas entrañas. Klein nunca empleó ningún talismán para dormir a la bestia. No se preocupen, nadie muere en esta pelea, por lo que Lorota salió sana y salva. Nuestra waifu está a salvo. El tamaño de la marioneta es más pequeño de lo mostrado. Se describe que sus brazos tienen el tamaño del dedo de un niño pequeño y no es más grande que la palma de una mano. Los maletines que contienen los artefactos sellados están cerrados por engranajes que se activan inyectando espiritualidad en ellos, accionando así un sello con las marcas de la diosa de la noche eterna. Klein puede sentir una suerte de barrera que se forma alrededor del maletín. Klein descubrió algo fascinante. Él puede determinar el grado del peligro en función de la intensidad con la que gira el péndulo de adivinación, algo que alguien de otra secuencia como Mystery Prayer no podría captar si intentara adivinación. ¿Y qué hay de esos brebajes azules que beben cuando están heridos? Si creías que era una suerte de poción mágica que curaba las heridas, estás equivocado. Lo que hacen es extraer el potencial total del Beyonder, estimulando su mente, como si fuese una inyección de adrenalina. Les permite seguir funcionando y mitiga el dolor hasta que puedan ser tratados médicamente. Su nombre es Goddess Gaze o Mirada de la Diosa. En cuanto al cuaderno de la familia Antigonus, Klein deseaba echarle un vistazo y descubrir la verdad detrás de las muertes del anterior Klein y sus amigos Welch y Naya. Sin embargo, sentía que aquel cuaderno estaba lleno de un infortunio ininteligible y que todo lo que le involucraba solo traía catástrofe. Por eso no aprovechó esa oportunidad antes de que sellaran el cuaderno tras la puerta de Chanis, aunque luego serían escoltados a la catedral central en la capital del reino de Loen, Backland. ¿Y qué pasa con los carísimos trajes de Klein al sufrir rasgaduras y otros daños por el combate? Tras la pelea contra el payaso, Klein quería morirse al ver el estado de su costoso traje, pero Dan Smith le dijo que no se preocupara, porque los daños causados durante misiones eran cubiertos presupuestalmente por la iglesia. No maltrates mi vestimenta carísima de París.
Debido a que Ray Weaver fue despertado durante su ritual, en el que se encontraba absorbiendo los poderes del cuaderno, perdió el control. Se suponía que él tenía que permanecer dormido durante el proceso. Klein y los otros buscan entre las entrañas del monstruo, desperdigadas por todos lados, un ítem especial. Tras perder el control, una parte del cuerpo del monstruo es considerada extraordinaria. Por ejemplo, es un material muy valioso para pociones de Beyonders, ya que como característica Beyonder puede reemplazar los ingredientes clave de la poción. En este caso, se trataba de una pequeña masa gris que parecía un cerebro, por lo que podemos inferir que siempre dejan detrás algo de semejantes características, aunque en el anime no se detengan a mostrarlo. Creo que no se menciona en el anime, pero tras la pelea, el viejo Neil los curó con magia ritualística, por lo que podemos asumir que él sanaba a los heridos, al menos cuando se trataban de heridas no demasiado serias. La razón era que los brebajes creados con magia ritualística perdían rápidamente su efectividad para curar, aunque conservaban propiedades restaurativas menores, como la mirada de la diosa. Por eso aplicar magia ritualística directamente era lo más conveniente. Como veremos más adelante, un fenómeno similar ocurre con los talismanes de niveles inferiores. Una de las cosas que olvidé mencionar en el video anterior cuando hablé del emperador Rosell es que él revela en las páginas que leyó Klein que su objetivo final era regresar a su mundo anterior, al menos inicialmente antes de convertirse en Beyonder, pero no nos da muchos detalles al respecto y se trata de páginas de los primeros compases de su vida. Lo importante es que al principio su objetivo era el mismo que Klein Moretti, pero mientras que este último era cuidadoso en su acumulación de conocimiento, Rosell era más atrevido, aunque el emperador tenía igualmente la máxima de no depender de poderes externos, ya que eran peligrosos. El anime se saltó una escena interesante. Corpse Collector Fry invita a Klein a satisfacer su curiosidad cuando él estaba inspeccionando el cuerpo del payaso. Klein se proponía continuar normalizando la crudeza de la vida de un Beyonder. Necesitaba ser capaz de ver un cuerpo sin demasiados problemas. Fry lo notó, por eso lo invitó. Cuando Fry lo dejó solo, el cuerpo del payaso se reanimó y le sujetó la muñeca con muchísima fuerza. Le susurró la palabra Hornasis y el tatuaje que tenía en su muñeca se convirtió en una esfera de sangre flotante. El capitán y Fry se encargarían de esta situación y le dijeron a Klein que no querría quedarse para lo que estaba a punto de suceder, fuese lo que fuese. La escena es cruda porque Klein tuvo que poner por su cuenta el frío cadáver del payaso sobre la mesa otra vez, tras caerse. Otra curiosidad que no se menciona en el anime es que Klein le estaba dando una mesada a su hermana Melissa. Después de todo, una dama necesita dinero para sus cosas. Entre los Nighthawks Beyonders existía un ritual. Al ser aceptado como miembro oficial tras la solicitud enviada a la iglesia, uno debía completar una misión simple pero sin ayuda de nadie, es decir, solo. Sin embargo, la actuación de Klein fue tan espectacular que se había ganado el respeto y la aprobación de sus colegas. Era un auténtico milagro que alguien de secuencia 9 derrotara a alguien de secuencia 7, incluso más increíble que haya sido un vidente. El propio viejo Neil dice que estaba seguro de que no oiría una anécdota así por lo que le quedaba de vida, y ciertamente tenía razón. Al final, el capitán le dijo que le daría una misión simple y ordinaria, y luego le presentaría a todos los Beyonders de Ciudad Tingen. Otra curiosidad que quiero mencionar, aunque ya he hablado de ello anteriormente, es que Klein se vuelve una figura de renombre con rapidez en el club de adivinación. Lo han ido a ver personas con problemas de salud graves y se corrió la voz rápidamente tras haber ayudado al superviviente de la alfalfa. Es satisfactorio ver cómo cada vez se va naturalizando más con sus distintos roles, algo que solidifica mucho el ritmo pausado del primer volumen. También vemos cómo su habilidad como vidente afecta a sus lecturas. Por ejemplo, cuando tira el tarot no necesita ir carta por carta hasta llegar al final para interpretar todo el viaje. Con solo voltear la última carta ya puede tener una lectura completa de la situación.
Aunque el emperador Rosell había intentado avanzar la cirugía en ese mundo, era demasiado temprano debido a las limitaciones que existían, por lo que enfermedades serias terminaban con un alto índice de mortalidad si había que intervenir quirúrgicamente. Sin embargo, existe una tienda de hierbas de un hombre llamado Lawson, quien claramente es un Beyonder, y en más de una ocasión clientes de Klein han ido allí a ser tratados con éxito. Es el típico lugar que gana reconocimiento por el boca a boca. Todas estas situaciones, con capítulos y capítulos que no fueron adaptados, existen en la novela. Lawson es un Beyonder de secuencia 8 del Sendero de la Luna, eficiente para este tipo de tareas, aunque esa información no se nos entrega aún. Como dato extra, los amuletos que Klein creó para Benson y Melissa eran efectivos en cuanto a ayudar a su portador a evitar el peligro y la mala fortuna hasta cierto grado de manera inconsciente. Pero a diferencia de los amuletos creados con magia ritualística de alto nivel, este tipo de amuletos iba perdiendo espiritualidad poco a poco y en el periodo de un año su efectividad se veía enormemente reducida. El requisito más importante para crear talismanes de alto nivel era tener un nivel de espiritualidad aterradoramente alto, lo que significa, en otras palabras, que tenías que ser un Beyonder de secuencias superiores. Por ejemplo, cuando se graban runas sobre el talismán, se imbuye con tu espiritualidad el cuchillo que empleas. Para culminar el video de hoy, quiero presentar un detalle bastante tierno por parte de Melissa. Ella quería que Benson se vistiera de manera apropiada para el cumpleaños de su amiga Selena, debido a que pretendía encontrarle una cita y potencial esposa. Esto lo sabemos si vemos el anime, pero en la novela se nos dice que ella estaba preocupada por Benson y se sentía culpable, ya que Benson se había perdido de mucho de la vida porque había tenido que mantener a sus hermanos trabajando todo el tiempo. Por eso ella quería cambiar eso ahora que, gracias a Klein, su situación había mejorado mucho. Y eso es todo por hoy. Como siempre, he tenido que dejar de lado un montón de otros detalles, pero al menos continúo haciendo estos videos, por lo que algo es algo. Recuerden que los miembros del canal tienen acceso anticipado a estos videos y además comenzaré a hacer videos exclusivos para miembros de forma permanente más adelante, como ya me encuentro haciendo en mi otro canal. Sin más que añadir, gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a los miembros y las donaciones de Jimmy Meléndez,